¿Quieres saber qué dinosaurios podían devorar a un hombre entero? ¿Cuáles eran tan grandes como una palmera? ¿Y cuáles eran los más agresivos? Mundo Cretácico. Laurasia y Gondwana continuaron separándose y, hacia fines de este periodo, los contornos de los continentes ya eran similares, aproximadamente, a los actuales. Si bien había puentes terrestres que comunicaban los continentes, los dinosaurios evolucionaron por separado en cada uno de ellos. Fue el período en el que más especies de dinosaurios se desarrollaron, pero también en el que muchos animales desaparecieron. Los herbívoros gigantes fueron reemplazados por especies más pequeñas. El Cretácico duró 80 millones de años. Al principio, el clima era cálido, con inviernos templados y secos, y con predominio de lluvias en verano. Luego los veranos se volvieron más calurosos y los inviernos fueron más fríos en las zonas polares y en las templadas. En este período aparecieron las plantas con flores, que hasta en ese momento no existían, y que fueron muy apreciadas por algunos herbívoros, que, a su vez, eran comidos por una variedad de predadores, como serpientes, también aparecidas en esta época. Algunos ejemplos de dinosaurios del Cretácico. Los hadrosaurios, o dinosaurios con pico de pato, solían trasladarse en manadas de millares de componentes. El Mayasaura, variedad que llegaba a los 9 metros de longitud. En el Cretácico abundaron los ceratópsidos, dinosaurios dueños de complejas defensas óseas compuestas por placas y cuernos diversos. Aquí se puede ver a un Psittacosaurus, primitivo ceratópsido de pico de loro. Luego tenemos al Protoceratops. Y entre los más grandes, estaban Styracosaurus, Chasmosaurus, Pachyrhinosaurus, y el popular Triceratops. El Daspletosaurus tenía la mandíbula gigantesca típica de los tiranosáuridos, capaz de dar un golpe mortal con un solo mordisco. Los afílados dientes de la mandíbula desgarraban y destrozaban la carne y los huesos. Celophysis. Celophysis bauri. Forma hueca. La cola de Celophysis tenía una estructura diferente a la de otros animales. Las uniones de las vértebras formaban un enrejado semirrígido que, al parecer, le permitía mover la cola solo hacia arriba y hacia abajo, y que actuaba como un timón o contrapeso cuando el animal andaba a gran velocidad. Celophysis era un animal delgado y posiblemente veloz. Podía llegar a pesar cerca de 28 kilogramos. Tenía un hocico alargado con grandes orificios nasales que ayudaban a reducir el peso del cráneo, además sus huesos eran huecos. Esta estructura liviana le otorgaba mayor agilidad para la caza de pequeños reptiles, anfibios e insectos con los que se alimentaba. La gran cantidad de restos de Celophysis de distintos tamaños hallada en un solo sitio, hace pensar que toda una manada murió a causa de un suceso catastrófico. Las evidencias en el lugar llevan a pensar que fueron arrastrados por una inundación sorpresiva en zona de montañas. El Celophysis ha sido hallado en grandes cantidades de asientos, en el legendario yacimiento de Ghost Ranch, el Rancho Fantasma en Nuevo México. Aquí puede verse en todas las etapas de crecimiento. Se conocen, además, dos formas principales, una robusta y otra más grácil, quizás correspondientes a machos y hembras, respectivamente, o a dos especies o subespecies. No sin sorpresa, se verificó la presencia de restos óseos de juveniles, de pequeños Celophysis, entre las costillas de los adultos, dentro de la cavidad abdominal. Lejos de representar esto un ejemplo de viviparismo, nos muestra que Celophysis era caníbal y que los adultos devoraban a pequeños de su propia especie. Recientemente se han identificado también entre los restos óseos, algunos pertenecientes a cocodrilos. Celophysis. Media a 2 metros de longitud, y 1 metro de alto. Era un dinosaurio carnívoro, y posiblemente un caníbal. Vivió en América del Norte en el suroeste de Estados Unidos, en el período Triásico tardío, hace unos 227 a 206 millones de años.
Ankylosaurus. Ankylosaurus magniventris. El lagarto anquilosado. Ankylosaurus tenía un cráneo ancho, plano y corto, triangular y con pico, y sobre su cabeza, fusionadas, unas placas que le servían de defensa. El cuerpo estaba cubierto con grandes placas ovales, en forma de quilla afilada. Estas placas no estaban unidas entre sí, lo que otorgaba al cuerpo de los anquilosaurios una gran flexibilidad en los movimientos laterales. Las patas eran las robustas columnas que mantenían toda esa pesadísima estructura de defensa. Eran cortas, al igual que sus dedos, para reducir al máximo el movimiento lateral. La cola, un elemento más ofensivo que defensivo en estos animales, era flexible en la base, endurecida en el extremo mediante tendones osificados transformados en hueso, y entrelazados. Y portaba, en dicho extremo, una gran masa ósea. Esta estaba formada por las últimas vértebras fusionadas entre sí, y engrosadas, anquilosadas, con más tejido óseo. Manejada certeramente rompería, de un golpe, una pata de Tyrannosaurus, el principal depredador con el que tuvo que lidiar el Ankylosaurus. Ankylosaurus. Medía 9 metros de longitud. Y 2 metros de alto. Era un dinosaurio herbívoro. Y vivió en América del Norte, en el Cretácico tardío. Hace unos 68 a 66 millones de años. Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus atokensis. Lagarto de espinas altas. El Acrocanthosaurus es notable por la cresta que recorría su dorso, aunque no está claro si esta era gruesa y carnosa o más bien fina y tipo de membrana. Algunos de los especímenes fósiles de este gran dinosaurio depredador desenterrados en Oklahoma, principalmente en el condado de Atoka, presenta más de la mitad de su material esquelético. Además de los rasgos usuales de los terópodos, tales como patas posteriores poderosas, cola larga y de base gruesa, cabeza grande y dientes largos y afilados, una de las características que se advierte de inmediato es la columna vertebral. Cada una de las vértebras, desde el cuello hasta la base de la cola, tiene una alta proyección hacia arriba dorsal, denominada espina neural, la más larga de las cuales sobresale más de 40 centímetros. Es posible que estas espinas formarán a lo largo del dorso la estructura interna de soporte de un largo repliegue o cresta de piel canosa similar a la vela dorsal de Spinosaurus, aunque más corta. La función de esta cresta ha sido muy debatida, pero con frecuencia se considera que servía para controlar la temperatura. Otras características esqueléticas de Acrocanthosaurus, así como la antigüedad de sus restos, que es de unos 114 a 106 millones de años, sitúan a este formidable cazador como un pariente más probable del Allosaurus, que vivió en el Jurásico superior, que de los posteriores grandes terópodos, los tiranosáuridos. Los brazos de Acrocanthosaurus, en particular, eran relativamente largos y cada una tenía 3 poderosos dígitos armados con garras en forma de hoz, que parecían estar adaptados para agarrar y desgarrar. Los 68 o 70 dientes de Acrocanthosaurus eran largos, afilados y con bordes aserrados, aunque también eran relativamente finos, y el cráneo que los albergaba medía unos 1,4 metros de longitud. Acrocanthosaurus fue bautizado en 1950, y sus fósiles se han encontrado en Oklahoma, Texas y Utah. Varios rastros o series de pisadas fosilizadas han sido atribuidos a este formidable carnívoro. Acrocanthosaurus medía unos 12 metros de longitud y 4 metros de altura. Era un dinosaurio carnívoro. Y vivió en América del Norte a mediados del período Cretácico, hace unos 125 y 96 millones de años. Así termina esta quinta entrega de dinosaurios. Si les gusta, ponga pulgar arriba, y no se olviden de comentar. También pueden suscribirse a mi canal si lo desean. Soy Carlos Kyo. Y hasta la próxima. Chao.